Bendito sea Dios. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Es para mí un privilegio saludarlos una vez más. Les saluda Castillo para Cristo. Qué bonito, hermano, cuando sentimos el deseo de hablar de la palabra de Dios. Acomódese por allí si es que va a escuchar el consejo de la palabra de mañana, de tarde, de noche. No sé, va a acostarse, escuche la palabra en la televisión, escuche el consejo, no porque yo le diga, sino porque es la palabra, ¿verdad?, del Dios Todopoderoso. Y ahí nos damos cuenta cómo hemos sido alcanzados y quién es el que los ha rescatado a nosotros. Bendito sea Dios. Hay muchas cosas, hermanos, acerca de la palabra. Yo siempre digo, hermano, por donde usted abra la Biblia, por donde usted la agarre, este libro tiene un misterio. Hay tanto que hablar, hermano, que pudiéramos pasar hablando día y noche, día y noche, día y noche de esta palabra, que no lo vamos a aburrir. Si tuviéramos ese tiempo, le aseguro, hermano, que pasáramos meses hablando de esta palabra. Porque cada vez que usted abre este libro, usted aprende, hermano. Aprende cada vez de cada pasaje. Ahora, hermano, le traigo una comentación en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Dice parábola del sembrador. Dice en el capítulo 13. Es capítulo 13. Pero vamos a leer la palabra en el capítulo 13 y el versículo 10. Vamos a leer el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Vamos a estarlo enfocando en el versículo 16 y el 17. Vamos a ver qué podemos sacar de esta lectura. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les saluda Castillo para Cristo desde el canal de YouTube y desde la carretera y desde la ciudad de Fremont. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, acomódese por ahí y habla la Biblia. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Oiga, eso es lo que los discípulos le decían a Jesús, porque Jesús usaba esas cosas para hablarle a la gente, porque a la gente le cuesta entender. Y dice el 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. O sea, queriéndole decir, es que, porque a ustedes ya les expliqué yo la palabra, ya les dije quién soy, ya les dije que he venido, pero a estos no. Oiga, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Oiga el 16 y el 17. Pero bienaventurados vosotros, oiga,
pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oiga, hermano, esta palabra está bonita también, hermano. Bendito sea Dios. Oiga, hermano, Jesús, no es cierto, hermanos, que Jesús en aquel tiempo usaba tanto las parábolas, la manera como hacer entender a la gente. Hacíamos hace ya unos varios meses, hacíamos un video, un mensaje, una prédica allá en San José. Hacíamos un mensaje donde yo hablaba casi similar a este pasaje de las parábolas. Cuando Jesús hablaba por parábola, yo les decía que Jesús le explicaba que nosotros los humanos pusiéramos atención del tiempo de los árboles. El árbol viene un tiempo que bota todas las hojas y brotan ramas nuevas, brotan ramas verdes. Y Jesús les habla, cuando ustedes vean eso, acuérdense de lo que yo les he dicho. Y así sucesivamente les explicaba por parábola a la gente para que se acordaran de lo que él había dicho y de lo que podía estar a punto de suceder. Y hasta el día de hoy, usted y yo tenemos que tener esas parábolas, esas cosas que habló Jesús de esa manera. Y tenemos que tener eso en la mente y ponerle atención a eso. Porque es un cambio que viene de la primavera. Botan las hojas y nacen las ramas, vienen flores de nuevo. Pero en ese cambio puede suceder algo de lo que Jesús habló. Por eso Jesús, desde aquel tiempo, había gente que no podía entender la palabra. Y por eso les hablaba así. Por eso le dice, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Y le ¿por qué les hablas tanto por parábola? Pero si, ¿cómo no les iba a hablar así? Pues si la gente no entendía, pues ellos no entendían el misterio de él, no entendían la palabra de él. Por eso él buscaba la manera como que pudieran entender. Y a ustedes ya les expliqué la palabra, ustedes ya saben quién soy yo, y ustedes ya vieron todo lo que yo ando haciendo, eso les dice él. O sea, queriéndoles decir, ustedes no necesitan que yo les esté hablando tanto así, porque ustedes ya entendieron, ustedes ya saben quién soy yo, la palabra y todo. Pero la gente necesitaba que le explicara, que le hablara por parábolas, para que tal vez así lograban entender algo. ¿No cree usted, hermano, que estamos en ese mismo tiempo? Mire la gente, hermano. ¿No cree usted? Mire la gente. Usted le explica en este tiempo la palabra de un modo, se le explica de otro y le busca maneras cómo puedan entender. No que le puedan entender a uno, sino que entiendan lo que uno les está diciendo de la palabra. Y la gente sigue necia en su opinión de ellos, en lo que ellos creen. Ellos dicen, la Biblia dice una cosa y ellos dicen, no, esto es así como yo lo creo, como me enseñaron mis padres. Y ese camino voy a seguir. Y a ellos no les importa que vayan caminando al infierno. Aunque usted le explique, estamos en ese tiempo. Esto viene de tiempos que la gente ha sido terca, que no quiere entender. La gente ha sido necia, la gente ha sido incrédula, la gente ha sido idólatra, la gente ha sido contraria al evangelio. Y por eso es que no entienden. El diablo los tiene cegados. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces, por eso es que Jesús desde aquel tiempo, Jesús le explicaba a la gente por parábolas,
para que lograran entender. Oiga, y les dice, ustedes son bienaventurados, hombre, les dice Jesús a los discípulos, porque les quiso decir, ustedes tienen el privilegio de andar conmigo, de mirarme con sus propios ojos, de ver al Hijo de Dios, de ver a Cristo, de ver al Salvador del mundo, al Rey de los Reyes, de andar con Él, comer con Él, dormir junto con Él, andando todos los días con Él, escuchar la palabra con Él. Ustedes son bienaventurados, como los profetas de aquel tiempo que me anunciaron, les quería decir, cómo hubieran querido ellos verme a mí. Oiga, hermano, pero pasó el tiempo de los profetas y murieron, pero la palabra que ellos dijeron se cumplió. Bendito sea Dios. Pero Jesús les dice, cuántos grandes hombres del pasado hubieran querido verme a mí, ver al Hijo de Dios, como ustedes me están viendo a mí. Oiga, hermano, ¿no cree que esto está precioso también? Se mira sencillo, pero imagínense los grandes profetas de Dios que profetizaron la venida de Él. Ellos hubieran querido, ellos hubieran deseado verlo a Él y después morir, pero tuvieron que morir sin verlo a Él, pero por fe ellos lo miraban. Ellos profetizaron, ellos dijeron quién era el que venía, ellos dijeron lo que iba a pasar, se cumplió, se murieron ellos, pero lo que ellos dijeron se cumplió, ¿sí? Y Jesús les dice, ¿cómo hubieran querido los profetas ver lo que ustedes ven? Es que a veces, hermanos, pensamos o hacemos como que fuera una cosa sencilla, que usted haya entendido la palabra. O a veces hallamos como que no es una cosa tan grande que hayamos alcanzado el conocimiento de creer en esta palabra, de creer en Jesús, de creer desde el principio la palabra, el misterio, la manera como se ha venido trabajando Dios desde el principio. Él comienza a explicar la creación, cómo trabajó Dios, todo lo que hizo Dios, cómo hizo al hombre, cómo hizo a la mujer, cómo trabajó el diablo, cómo falló Adán, cómo Caín, cómo Abel, y se viene el personaje, se vienen los personajes detrás, uno viene otro, los profetas, los grandes hombres como Moisés, como Noé, como los profetas, como Elías, como los demás profetas, como los grandes hombres, las grandes mujeres. Oiga, hermano, si usted se pone a estudiar la palabra desde el principio, usted se viene dando cuenta que es una cadena que viene jalando desde el principio de la creación hasta llegar al Calvario. Bendito sea Dios. Pero esto lo entendemos nosotros cuando nosotros hemos leído este libro, los hemos puesto, hemos sacado el tiempo para poder leer este libro. Y conseguimos una Biblia y los ponemos a leer. Por eso es que nosotros logramos entender esto, pero esto no viene de los hombres, hermano. Entender esto, Jesús le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado nadie de este mundo. O sea, esto no te lo ha revelado sangre ni carne. Oiga, no se lo había revelado otra persona de este mundo que entendiera quién era Él, quién era Jesús. Esto te lo ha revelado mi Padre. Oiga, el Padre que está en el cielo. Bendito sea Dios. Lo mismo le puedo decir yo. Esto que usted haya entendido, el misterio de esta palabra, esto se lo ha dado Dios. Así la gente diga lo que diga, pero este poquito de entendimiento, de conocimiento lo ha dado el Dios Todopoderoso. Oiga, hermano, entonces, quizás los discípulos hallaban de que andar con Jesús era algo sencillo, quizás, no sé. O ver los milagros, oír las palabras, escuchar la palabra, ellos lo hallaban quizás sencillo. Pero Jesús les dice, ¿cuántos hombres del pasado como profetas y grandes hombres justos como Abraham, cómo hubieran querido ver lo que ustedes pueden ver? ¿Cómo oír las palabras? Oiga, hermano,
la gente se reúne en estadios para escuchar a un borracho hablar, para escuchar a un mentiroso, para escuchar a un adivino, para escuchar a un brujo. Se reúnen con aquella ansia de verlo. Qué bonito fuera que la gente se reuniera de esa manera para escuchar la palabra de este hombre, de que desde esos años está vivo y ahora intercede por nosotros desde lo alto. Nosotros le hablamos la palabra. Yo, hermano, le explico la palabra a la persona de una manera y de otra para que pueda entender. Pero me he topado con gente, hermano, de veramente contraria. Algunas veces me han querido quizás faltar el respeto, no sé, o pegar. Una vez en Los Ángeles me salió una pareja bastante enojada. Andábamos evangelizando allá en la iglesia en Banay, donde está el pastor William. Es más, yo andaba con el pastor William y la hermana Diana evangelizando. Andaba otro hermanito conmigo. Entonces yo me acerqué a una pareja que estaba ahí en un parqueadero y fui a darle un folleto. Y mire, hermano, ese hombre me salió enojado. Me salió enojado y como él era idólatra, comenzó a hablarme de eso. Comenzó a hacerme preguntas de la idolatría. Bueno, le digo yo, no porque yo lo diga, pero vamos a la palabra. Vamos a ver qué dice este libro. Yo le pudiera decir muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero vamos a ver qué es lo que dice este libro y después usted pues vea qué piensa. Y mire, hermano, ese hombre, le leí la palabra y ese hombre estaba necio, que solo lo que él decía era. Y por mucho que yo le quise explicar de un modo y de otro, cerrado. En ese tiempo estamos, hermano. Pero lo maravilloso que yo hallo aquí es de que el privilegio de los discípulos de andar con Jesús, escuchar la palabra por el maestro, los consejos del maestro, ver los milagros que Jesús hizo. Mire, hermano, qué privilegio el de los discípulos. ¿Sí? Qué privilegio andar con Jesús. Pero oiga, hermano, le digo, a veces usted y yo hallamos sencillo como una cosa sencilla. Vamos a la iglesia y regresamos así. Pero mire, hermano, oiga, por eso le digo, mire el privilegio de los profetas, de los hombres justos de aquel tiempo, como Abraham, el papel que jugó Abraham, el papel que jugó Moisés, Noé, el papel que jugó Elías, el profeta, Eliseo, el otro hombre, gran hombre, Job, oiga, David, Isaías, oiga, Jeremías, todos esos grandes hombres, hermano, el papel que jugaron, importante, grandísimo. Pero oiga, hermano, el papel que juega usted y yo. Oiga, hermano, dice, bienaventurados aquellos que sin ver me han visto. Oiga, que sin ver. ¿No cree usted, hermano, que vale la pena hacerle frente? Oiga, Jesús le dice a los discípulos, los hombres del pasado, como los profetas, como los hombres justos del pasado, hubieran querido tener el privilegio que ustedes tienen, pero no lo tuvieron. Ahora ustedes tienen este privilegio, pero mire el privilegio que usted y yo tenemos. Oiga, hermano, todo viene, es una cadena en esta palabra que viene jalándose desde el principio. Oiga, bienaventurados los que sin ver han visto. No es cierto que dice el texto, a los suyos vino. Y los suyos, dicen, no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Usted y yo. Los que ahora, sin ver a Jesús, pero hemos escuchado la palabra de Él, nosotros hemos creído que un día Él vino a nacer y vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de nosotros. Y esa es la fe y esa es la posición que nosotros creemos eso a través de esta palabra. Oiga, quiere decir que todos jugamos un papel
en esta compañía de Dios. Aleluya. Todos jugamos un papel de diferentes maneras. Así trabaja la palabra y así trabaja Dios. Por eso Dios no podemos estarlo cuestionando, que por qué en el pasado, que por qué después, que por qué ahora. Usted deje de estar cuestionando a Dios. Déjelo que Él trabaja hasta con los animales. ¿Y qué tiene que ver la persona que diga, bueno, pero ¿y por qué va a usar los animales Dios? Bueno, allá usó un burro, pues. Allá usó un cuervo. ¿No cree usted? Sí. Si Dios puede hacer como Él quiera, pues usted y yo no podemos estar cuestionando a Dios que porque no. Usted tiene que entender de que usted es bienaventurado porque sin verlo ha creído en la palabra de Él. Y por su palabra nosotros creemos que Él vive y que está vivo y que viene y que está intercediendo por nosotros. Y que la respuesta de su problema y mi problema es Él. Él es la respuesta para tu problema y Él es la solución para su problema. Que los afligen los problemas es normal. Que los angustiamos es normal. Que lloramos, que los sentimos tristes es normal. Como humanos lloramos y como humanos los sentimos débiles por momentos, aguados o tristes. Pero Jesús es más fuerte que tu problema y el mío. En Él encontramos la respuesta. En Él está la solución. Entonces, lo que yo veo aquí en este pasaje es, lo que yo aprendo de este pasaje es de que los hombres del pasado, o sea, primero, ¿cómo comienza a trabajar Dios en la creación? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo explica? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Oiga, ¿cómo comienza a explicar el Todopoderoso la palabra desde el principio por los rebeldes que ahorita estuvieran haciendo un solo revoltijo de la palabra? Por eso desde el principio viene la palabra. Viene la palabra. No es cierto que hace poco decíamos que ahora hay gente que anda negando que existe Dios. Oiga, si la gente existe, si la gente dice que no hay Dios, quiere decir que no hay Jesús, pues. ¿Sí? ¿Cómo? Si no creen en Dios, ¿cómo van a creer en la muerte de Jesús? No creen. Dicen, no hay Dios, dicen. La Biblia dice lo contrario. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Oiga, la Biblia está diciendo que Dios fue el que comenzó a hacer esta generación y punto. Aunque la gente diga que no hay Dios. ¿Dónde estará, dónde quedarán estos personajes que andan enseñando esa enseñanza o esa doctrina que no hay Dios? ¿Cómo? Unos andan diciendo que son descendencia de un mono, pero a ese mono tendría que haber una personalidad que lo hizo. Pues. Un animal no se puede hacer así nomás. No, si la gente piensa que viene del mono, ¿quién hizo ese mono? Bendito sea Dios. No, señor. Usted no es descendencia de un mono. Usted es descendencia del Dios Todopoderoso. Desde el principio hizo al hombre y hizo a la mujer. Y punto. Y por eso le digo, la palabra desde el principio lo viene explicando cómo que hay Dios, cómo existía Jesús, cómo Dios creó, hizo la creación, cómo Dios hizo al hombre, cómo hizo a la mujer, no hizo dos hombres. Es que aprendemos tanto en la palabra, hermano. Dios no hizo dos hombres para que ahora se estuvieran casando entre ellos, pues. No hizo dos mujeres para que ahora se estuvieran casando. Es que Dios es el sabio de sabios, pues. Él nunca falló ni falla, Él todo lo hizo perfecto para que ahora la gente camine recto, pero la gente camina a su manera. Oiga, hermano, por eso es que cuando usted estudia la palabra y usted le va poniendo atención, usted va aprendiendo de un modo y de otro, como creó Dios los cielos, la tierra, los animales, el mar, cómo hizo a Adán, cómo hizo a Eva, ¿verdad? Cómo le falló el hombre a Dios y por qué entró el pecado, cuál fue el resultado de ese error, y comienza a venirse la cadena, como le decía al principio, desde el principio, cómo Dios viene trabajando, cómo trabajó con su pueblo, a quién usó. Mire, hermano, todo, desde allá viene la cadena hasta llegar a Mateo, donde nace Jesús, crece, muere y nos da la salvación a través de su muerte. Todos tenemos
de diferentes maneras en esta compañía de Jesús. Todos tenemos una manera como Dios trata con nosotros. Pero lo que yo aprendo aquí es que Jesús le dice a los discípulos: a ustedes no les explico tanto por parábola porque yo ya les expliqué la palabra. Ustedes saben quién soy yo, ustedes ya oyeron la palabra, ustedes escuchan la palabra, ustedes ven lo que andamos haciendo, lo que está pasando, pero estos hay necesidad de explicarles por parábola, porque estos, aunque parece que están oyendo, no están oyendo. Parece que están hasta idos mirando, pero no están mirando nada. No es cierto que hay personas que uno la está aconsejando y parece que se está tragando todo el consejo, pero no le está entrando nada. Eso lo vemos hasta en las iglesias, hermano. Hasta en las iglesias se mira eso, de que la palabra viene tras mensaje, viene otro y viene otro y viene y los viene hablando y los viene hablando y los viene hablando y la gente sigue lo mismo. ¿Cómo lo mira? Entonces Jesús le dice a los discípulos: los profetas del pasado, los hombres justos del pasado, ¿cómo hubieran querido ver lo que ustedes están viendo? ¿Cómo hubieran querido ellos estar en este tiempo? Ustedes tienen ese privilegio. Entonces, como queriendo decir, ustedes son bienaventurados porque ustedes están viendo la mera esencia. Oiga, hermano, pero ¿qué dice la Biblia acerca de usted y yo? Dice: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Oiga, hermano, usted no ha visto a Jesús, pues. Usted mira a Jesús por fe. Yo lo veo por fe. Yo lo siento por fe. Y siento su gracia porque sé que Él es el que me está tocando. Y sé que estoy hablando de Él, de ese personaje que yo no lo he visto. Pero en mi mente yo pienso en la escena que Él, desde que Él vino a nacer. Yo tengo en la mente, hermano, la escena desde cuando María sale embarazada, o sea, cuando el Espíritu forma a Jesús y desde ese momento de que andan siguiendo al niño para acá, lo que el ángel le decía a María y todo lo que pensaba José, lo que hicieron con Jesús cuando lo llevaron a presentar, cuando lo andaban para allá, para acá. Todo eso yo me lo tengo en la mente, como que yo estoy viendo que María andaba en el burrito con José y llevaban al niño para allá y lo movían para allá y escuchaban la voz del que les hablaba. Y yo eso lo tengo en la mente como que lo estuviera viendo, como que estaba pasando. Pero porque hemos leído la palabra, pues la gente no entiende. Hay un misterio en esta palabra y la gente no entiende. Tantos hombres y mujeres, que saludos para todos ellos, hombres y mujeres que andan en la calle predicando la palabra, hablando de ese hombre, que ellos no lo han visto, pero por fe creen en él, porque han creído la palabra. Entonces hay que orar para que Dios lo guarde a todo aquel que anda predicando la palabra de este hombre, esta palabra que Jesús dejó. Bendito sea Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted y yo tenemos un trabajo bastante grande que hacer, pero a veces lo que hacemos es agarrar la hamaca o la cama o el teléfono o la televisión, en vez de agarrar la Biblia y leerla, o en vez de ponerse a predicar, a hacer una prédica o ir a la calle. Tenemos que ponerlo las pilas. Hermanos, usted es bienaventurado, porque sin ver, dijo Jesús, han creído. Nosotros no lo hemos visto, pero usted y yo somos bienaventurados. Mire el privilegio de aquellos hombres del pasado, el privilegio que tuvo Moisés. ¿Cuál fue el privilegio que tuvo Moisés? Que Dios le mostró el poder en el momento más difícil. Y ese fue el privilegio, ver la mano de Dios, cómo abrirse el mar. Ese es el poder de Dios. Ese fue el privilegio de ellos, darse cuenta quién era el Dios que ellos habían creído. Oiga, lo que pasó con Noé. Oiga, hermano, qué privilegio el de ese hombre, oír la voz de Dios
y escuchar que le dijera a Noé, hazte un arca, porque voy a descender agua del cielo, pero dile a la gente que le doy tantos días, 40 días. Le doy 40 días, le doy muchos días todavía para que tengan oportunidad de que se puedan arrepentir. Haz un arca porque si se arrepienten los vas a meter ahí. Eso le estaba diciendo. Y escuchaba la voz. Ese es el privilegio de Noé, escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Oiga, hermano. Oiga. Y Noé fue obediente. Ese fue el privilegio de Noé. Oiga el privilegio del profeta Elías. Es que todos, como le estoy diciendo, toda persona que está en esta compañía de Dios, Dios le ha mostrado el poder de diferentes maneras a cada uno. Cada persona ha jugado un papel diferente al otro. El profeta Elías ya habían matado todos los profetas y él solito se había quedado y tenía la última oportunidad. Y cuando él está allá frente a los profetas de Baal, era una prueba de vida o de muerte. Si Dios le fallaba, lo mataban también. Ese momento le daban a él. Oiga qué privilegio de Elías. Ver cómo Dios hacía descender fuego del cielo y quemar aquello. Eso era todo lo que tenía que hacer Dios. Quemar el buey para demostrarle a aquello que ese hombre tenía el Dios verdadero. Bendito sea Dios. Oiga, todo lo que aprendemos, hermano, cuando leemos la palabra, ¿cree usted? ¿Cómo lo mira? Todos tenemos, Dios ha trabajado y sigue trabajando de diferentes maneras, como Él quiere con la persona. Tenemos a mujeres en la Biblia. Tenemos los reyes. Tenemos a Job. Mira el privilegio de Job. Cómo Dios le demostró a ese hombre quién era el Dios verdadero. Dios le demostró a Job que si él permanecía en esas cosas que tenía él, no lo dejaría que se muriera. No fue fácil la situación que Job pasó. Esa escena de Job está tan seria. Pero mire el privilegio de ese otro hombre. Dios le demostró quién era el Dios en el que él había confiado. Por eso Job, después de la gran experiencia que todavía no había pasado, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y así me voy a morir. Si me muero así no importa. Pero no le voy a fallar a Dios. Oiga. La experiencia de ese hombre. Bendito sea Dios. David. Oiga, hermano, la experiencia de David. ¿Sí? Es que todos han jugado una experiencia. Si retrocedamos los tantitos a Moisés y Josué. Moisés vio el poder de Dios. Pero oiga el papel que jugó Josué. Tener el privilegio de ser él el indicado a llevar al pueblo de Dios a su lugar, a donde Dios había dicho que tenía que llegar. Oiga, el privilegio era para Moisés. Moisés hizo una parte, pero por algunas cositas que pasaron allí, no tuvo la oportunidad de llevar al pueblo hasta la tierra donde Dios había prometido llevarlo. Pero como Dios ya lo había prometido, levanta a Josué. Y le dice, ahora prepárate tú, porque tú eres el indicado de llevar a esta gente a donde yo he prometido. Y es que Dios no podía fallar. ¿Cómo lo mira? Es que mira, hermano, qué preciosa está esta palabra. Aprendemos de diferentes maneras. Venimos hablando de que en esta compañía Dios trabaja de diferentes maneras con cada pastor. Usted no puede enojarse porque Dios use a un pastor si usted puede decir, bueno, pero digamos un pastor dice, bueno, si aquel Dios lo usa de esta manera, ¿y por qué a mí no? No, señor, Dios lo va a usar como Él quiere a usted y al otro como quiere Dios y al otro también.
Aquí es que aquí es una compañía donde trabajamos para el mismo patrón que se llama Dios. Bendito sea Dios. Qué bonito está esto, hermano. Me encanta hablar de esto porque aprendemos muchas cosas. Yo espero que ustedes aprendan que sea una palabra, agarren que sea una palabra del consejo, de la palabra que estamos hablando. Usted es bienaventurado. Oiga el papel que jugó el profeta Isaías. Mire, hermano, podemos, y le digo, podemos pasar hablando día y noche de esta palabra. Le aseguro que no me cansaría. No los cansamos. ¿Sí? El profeta Isaías, tener el privilegio de profetizar que un día vendría el Salvador del mundo. ¿Cuántos años faltaban para ver eso? Faltaban muchos años. Y el profeta tuvo el privilegio de anunciar. Tuvo el privilegio de anunciar lo que venía, el personaje que venía. Ese fue el privilegio de Isaías. Oiga, hermano. Y podemos hablar de todo. Tenemos a Jeremías. ¿Sí? Jeremías triste, Jeremías preso. Jeremías se sentía solo, tenía muchos problemas. Y Dios le dice, llegó palabra de Jehová a Jeremías. Y le dice, clámame a mí. Oiga, clámame a mí. Oiga, ese fue el privilegio de otro profeta. Qué privilegio que Dios llegaba con la palabra y le decía, clama a mí, que yo te voy a responder. Queriéndole decir, mira, yo sé que estás preso, yo sé que estás triste, yo sé que tienes problemas, pero no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a responder, pero clámame a mí, no vayas a ir a clamar a otro. Bendito sea Dios. Mire, qué bonito está esto, hermano. Cada hombre ha jugado un papel diferente en esto de la palabra de Dios. Y podemos seguir hablando. Tenemos a Ezequiel, tenemos a Daniel, tenemos a todos los profetas, Joel, Amós, todos los profetas, los mayores y los menores, todos jugaron un papel como Dios quiso usarlos a ellos. Ahora Dios los usa a nosotros de diferentes maneras. Ahora el privilegio de nosotros, la comisión de nosotros es ir y predicar la palabra como Él lo dijo, y eso es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Aquellos hicieron su parte, nosotros tenemos que hacer la de nosotros. Bendito sea Dios. Le saluda Castillo para Cristo. Llevamos 37 minutos de hablar una vez más de la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de Jesús y los discípulos, y que Jesús les hablaba por parábola a aquella gente, pero que a los discípulos ya les había explicado la palabra, y aún así también les hablaba por parábola, pero más a la gente que no entendía. Entonces, y estamos hablando de que Jesús le dice a los discípulos, los hombres del pasado, como los profetas y como los hombres justos, como hubieran querido tener el privilegio que ustedes tienen. Ustedes me están mirando, me están escuchando, están oyendo lo que yo hablo, lo que yo digo, y ustedes andan conmigo. Ese es un gran privilegio que ellos no lo tuvieron y ustedes lo tienen. Ahora el privilegio de nosotros es que nosotros hemos creído en Él sin verlo y somos bienaventurados. Bendito sea Dios. Dios le bendiga, hermano. Mire, hermano, como le repito, podemos pasar hablando todo el día y toda la noche de esta palabra. Para mí es un privilegio, le doy gracias a Dios. Soy desobediente, le fallo a Dios. No somos perfectos, como dice, porque la perfección de Dios es una, y la del hombre es no fallarle a Dios. Esa es, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Pero me gozo en hablar de esta palabra. Usted y yo somos bienaventurados. Le saluda Castillo para Cristo. Estamos ya para llegar a 40 minutos de hablar de esta palabra. Para mí ha sido un privilegio. Escuche el consejo, ¿verdad? Y sigamos adelante. Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Y saludos para todos los hermanos y los amigos. Saludos para mi pastor Hermes Zúñiga y Belkis Zúñiga, ¿verdad? Saludos para todos. Como siempre,
Los amo en el Señor. Usted ora por mí, yo oro por usted. Nos miramos al próximo video, si es la voluntad de Dios. Hemos terminado de grabar este video en vivo y en directo por el canal Castillo para Cristo. Saludos a todos los hermanos y los amigos que los escuchan en diferentes partes de las ciudades de los Estados Unidos y afuera de los Estados Unidos. Hasta pronto. Dios les bendiga a todos.